Bueno, la primera guía de este tercer periodo es cómo hallar área y volumen de cuerpos geométricos. En especial vamos a ver cuatro cuerpos geométricos que son el cubo, el cono, el cilindro y la esfera. Entonces, vamos a empezar primero con el cubo. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Sí? La idea es que participen en esta clase. Entonces, ¿qué es un cubo para ustedes? Todos conocen un cubo, supongo, ¿cierto? ¿Cuántos lados tiene un cubo? ¿Cuántas caras, mejor dicho? ¿Cuántas caras? 6. Seis. ¿Hay algún objeto cotidiano que tenga la forma de un cubo? Que ustedes conozcan. ¿Un dado? Un dado, sí, un dado. ¿Algún otro? ¿Han jugado alguna vez el cubo de Rubik? Pues sí, el cubo de Rubik. Ese también. Listo, entonces un cubo tiene seis caras. Seis caras. ¿Qué forma tiene cada una de las caras del cubo? ¿Cuadrada? Un cuadrado, exacto, un cuadrado. ¿Y cómo son los lados de un cuadrado? Los cuatro lados de un cuadrado, ¿cómo son? La medida, ¿cómo es? Igual. Todas miden igual, exacto. Entonces, en un cubo también las seis caras que aparecen son iguales. Entonces, bueno, el cubo tiene caras, tiene vértices. ¿Alguien sabe qué son los vértices? Son las líneas rectas que conectan las caras. Eh, pues no, los Ah, vértices no no, son... perdón, esas son las aristas, perdón. Sí, Los vértices son los puntos que exacto, conectan las esquinas, que exacto. conectan. ¿Ven ahí la cruz la parte que estoy señalando con la cruz? Sí. Ese es un vértice. Cada una de esas esquinas, por así decirlo, son vértices. Y en total el cubo tiene 6 vértices. Aristas son cada uno de estos lados. Y en total el cubo tiene 12 aristas. Y el número de aristas desde un vértice son 3. Es decir, fíjense en este vértice que hay acá, cuántas aristas llegan a este punto o a este vértice. Llegan 3. Llega esta arista y esta arista. ¿Listo? Esas son pues las propiedades más importantes del cubo. Ahora vamos a mirar el área lateral. ¿Qué es el área lateral y cómo se calcula? El área lateral es lo que está rodeando al cubo, pero sin tener en cuenta la parte de arriba y la parte de abajo. Es decir, son estas cuatro caras que están acá alrededor, ¿sí? Sin tener en cuenta la cara de arriba ni la cara de abajo. ¿Listo? Y el área lateral, pues cada una de estas cuatro caras son cuadrados, ya lo dijimos. Entonces, para calcular el área lateral sería calcular el área de una cara, es decir, el área de este cuadrado, y multiplicarlo por 4 porque son cuatro cuadrados iguales. ¿Listo? Por eso la fórmula es esta. El área lateral es 4 por a al cuadrado, que es el área de un cuadrado. ¿Sí? Lo que mide la arista elevado al cuadrado. Entonces, cuando les ponga un ejercicio, el único dato que le voy a dar de un cubo es cuánto mide la arista. ¿Sí? Si, por ejemplo, eh, un cubo que la arista mide 10 centímetros, ¿listo? Entonces, significa que cada uno de estos lados, de estos 12 lados, de estas dos aristas, mide 10 centímetros. Y con esa medida podemos hallar el área lateral, el área total y el volumen. Pero en especial para el área lateral, entonces simplemente sería multiplicar 4 por 10 elevado a la 2. ¿Por qué 10? Es lo que dijimos que medía esa arista. ¿Listo? ¿Sí queda claro esta parte del área lateral? Profe, Sí. también podemos utilizar la fórmula de el perímetro de la base por la altura. No, ese es para el volumen.
Sí, Y pero para el área lateral también se puede, ¿no? mm, espera a ver. El O sea, lo perímetro de la explico. base, ¿cómo dice Sí. usted? El perímetro de la base sería Sí, o sea, cogemos una 4A. cara. Ah, sí, 4A y se multiplica por la arista, que es la altura. Sí, sí, pero pues es que en este caso, pues hablar de base, altura, pues no se hace porque como miden lo mismo, entonces simplemente se llaman aristas. La base se llama, perdón, la altura se llama arista y los cuatro lados que componen la base, pues también se llaman aristas. Pero pues sí, también, si usted lo quiere ver de esa manera, también es posible. ¿Listo? Entonces, el área lateral dijimos que es 4 por el valor de la arista elevado al cuadrado. El área total ya es el área lateral y ahora sí vamos a tener en cuenta el área de la cara de arriba y el área de la cara de abajo. Entonces, simplemente el único cambio es que como ya no son cuatro caras, las cuatro caras de estos cuatro lados que están acá como alrededor, entonces se cambia por un 6 porque son 6 caras en total que tiene el cubo. Entonces el área total es 6 por lo que mida la arista elevado al cuadrado. Simplemente reemplazar el valor ahí y ya. Y para el volumen es el valor de la arista, lo que diga el ejercicio que vale la arista se eleva al cubo. Listo, simplemente es tener en cuenta esas tres fórmulas para hallar área lateral, área total y volumen. ¿Queda claro esa parte? Sí. Los demás, ¿sí? Bueno, listo. Algo que deben tener en cuenta, cuando hablamos de área, o bueno, cuando hablamos de cualquier medida, siempre tenemos que expresarlo con algunas unidades. Entonces, por ejemplo, la estatura siempre la damos en qué unidades. ¿En centímetros? Puede ser en O sea, centímetros o también en ¿o qué. en metro? O en ¿En metros. metro? Sí, por ejemplo, cuando a usted le preguntan cuánto mide, pues usted dice, yo mido 1,68 m, por ejemplo, ¿sí? Mm, Entonces acá el área y el volumen también hay que darlo en una unidad de medida. El ejercicio o el problema me tiene que decir las unidades de medida. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que cuando se habla de área, las unidades de medida se dan al cuadrado, es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados, hectómetros cuadrados. Y cuando hablamos de volumen, hablamos de unidades cúbicas, entonces serían metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, la unidad de medida que sea, pero elevado al cubo. Listo, tengan eso en cuenta para cuando estén resolviendo los ejercicios, no simplemente escriban el número, sino también la unidad de medida. Y que para área es unidades al cuadrado y para volumen unidades al cubo. Listo, pasemos ahora al cono. Entonces, pues todos yo creo que conocen la forma de un cono como es. Acá está. Y las partes son la altura, que es esta, la base de un cono, ¿qué forma tiene? ¿Base circular? Es un círculo. El radio, que es un punto que va, perdón, una línea que va desde el centro hasta una parte del círculo. Y la generatriz, que es esta medida que está acá, desde la parte de arriba hasta el círculo de la base. ¿Listo? Esa es la generatriz, lo que mide el cono desde la parte de arriba hasta el círculo que aparece en la base. Esas son las cuatro medidas que vamos a tener en cuenta. Y las fórmulas, entonces también vamos a hallar acá área lateral, área total y volumen. Entonces la fórmula para hallar el área lateral, cuando hablamos de área lateral, simplemente estamos teniendo en cuenta esta parte que está alrededor del cono. No tenemos en cuenta la base, es decir, el círculo de abajo. Para calcular el área lateral, entonces la fórmula es pi por radio por generatriz. Esta G significa generatriz. Entonces simplemente es multiplicar pi por lo que valga el radio por lo que valga la generatriz.
Listo, simplemente multiplicar esos tres valores. Y yo les pregunto, ¿cuánto vale pi? ¿Cuál es el valor de pi? ¿Se acuerdan? 3,1416. Exacto, es aproximadamente 3,1416. Eh, entonces ustedes lo ponen en la calculadora, ya sea que pongan pi o que pongan 3,1416, es lo mismo, lo multiplican por el radio y lo multiplican por la generatriz. ¿Listo? Simplemente es hacer esa multiplicación. Para el área total, entonces hay que sumar el área lateral, que ya sabemos cómo hallarla, que es esta que está arriba, más el área de la base. La base, ¿qué forma tiene? Ya lo dijimos. Un círculo. Un círculo. Entonces lo que tenemos que hallar es el área de este círculo para hallar el área de la base. ¿Y cómo es el área de un círculo? Entonces el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces sería 3,14 por lo que valga el radio se eleva al cuadrado, y esa sería el área de la base. Esos dos resultados se suman y me da el área total del cono. Y para el volumen, entonces acá está la fórmula. El volumen es área de la base por altura dividido entre 3. Entonces el área de la base es el área del círculo que está abajo, se multiplica por la altura. La altura es eso, lo que tiene de alto, como su nombre dice, el cono. Se multiplican y se divide entre 3. Listo, y de esta forma obtengo el volumen del cono. Simplemente es reemplazar los valores y dividir entre, multiplicar y dividir entre 3. ¿Hay alguna pregunta acá acerca del cono? Ninguna. No. Listo. Ahorita hacemos algún ejercicio y pues de pronto así entienden mejor. El cilindro. Entonces este es un cilindro. Tiene una altura. Tiene un radio. Porque tanto la base como, bueno, las dos bases, la de arriba y la de abajo, son círculos. Entonces hablamos de un radio. Y también una generatriz, pero pues no va a ser tan importante. Entonces simplemente el radio, la altura y la base. Para hallar el área lateral, entonces acá aparece la fórmula de cómo hallar el área lateral del cilindro. Es 2 pi por r por h. R es el radio, h la altura. Simplemente es reemplazar y multiplicar estos cuatro números. 2 por pi por el radio por la altura. Y listo, así obtengo el área lateral. El área total, entonces es el área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Por qué creen usted que es 2 veces el área de la base? ¿Por qué acá 2 veces y en el cono solamente era una vez? Porque tiene dos bases, el cilindro. Exacto, el cilindro tiene dos bases, tiene una arriba y otra abajo. En cambio el cono solamente tiene una base. Entonces el área de la base se calcula igual que el del cono, porque la base es la misma forma, es un círculo. ¿Y cómo es el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, teniendo ya el área de la base, se multiplica por 2 y se suma con el área lateral, que es esta que aparece acá arriba. De esa forma entonces obtenemos el área total. Y para el volumen, entonces la fórmula es pi por radio al cuadrado por h. Simplemente reemplazar y multiplicar pi por lo que valga el radio elevado al cuadrado por la altura. De esta forma entonces obtenemos el área lateral, el área total y el volumen del cilindro. Y la esfera, entonces para la esfera simplemente vamos a hallar el área y el volumen. Entonces el área de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado. Cuando hablamos de una esfera simplemente me dan un dato que es el radio, no más. Acá no hay base, no hay altura, no hay ninguna otra medida, simplemente el radio y listo. Entonces simplemente sería, para calcular el área, 4 por pi por el radio elevado al cuadrado y ya obtengo el área. Y para el volumen, entonces la fórmula es esta que aparece acá: 4 por pi por radio a la 3 dividido entre 3. ¿Listo?
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido? No, listo, bueno. Entonces, la actividad consiste en resolver estos 4 ejercicios. Tener en cuenta que pi vale 3,14, que hay que utilizar las fórmulas de arriba de acuerdo a lo que pida cada ejercicio. Por ejemplo, acá en el del cubo me pide hallar el área total y el volumen. Entonces, simplemente hallen el área total y el volumen. No hallen nada más. Y recuerden ponerle las medidas, ¿sí? Como acá son centímetros, entonces el área va a estar expresada en centímetros cuadrados y el volumen va a estar expresado en centímetros cúbicos. Listo, eso es lo que deben tener en cuenta a la hora de resolver esos ejercicios. Entonces yo les voy a hacer, o vamos a hacer uno acá en clase y los otros 3 lo resuelven ustedes, ¿listo? Entonces díganme cuál hacemos. ¿El cubo, el cono, el cilindro o el de la esfera? ¿Qué dicen los otros? El cubo. El El cubo es cono, el el más cono es. fácil. El cubo y la esfera son los más fáciles de hallar. Yo diría que el del cilindro porque tiene decimales, tiene 4,3 y 8,9. Bueno, sí, podría ser que Excelente. el del cilindro es el más, de pronto el más complicado para ustedes. Entonces, listo, vamos a hacer el del cilindro. Dice, hallar el área lateral y el volumen. Me dicen el área lateral y el volumen. ¿Voy a hallar el área total? Les pregunto. Si me piden el área lateral y el área y el volumen, ¿yo hallo el área total o no? No, No, entonces no no es la hallo. necesario. Exacto, no es necesario porque no me lo están pidiendo. Tengan en cuenta muy bien qué es lo que le pide cada ejercicio. Entonces simplemente el área lateral y el volumen. El radio es... Profe, ¿Sí? Por ejemplo, la primera que dice que hallar el área total del cubo, entonces es menester de hallar el área lateral, No, ¿no? exacto. No hay que hallarlo porque no me piden hallar el área lateral. Simplemente el área total. Ah, ok. Listo. Para el cono si van a tener, bueno, dice el área total y el volumen. Acá sí toca hallar el área lateral porque en la fórmula del área total del cono, miren acá, el área total del cono pues incluye el área lateral. Entonces sí toca hallarla porque está en esa fórmula. Sería hallar el área lateral y el área de la base y sumarlas. ¿Listo? Entonces en ese ejercicio, aunque no me lo pide, pues sí toca porque el área lateral está en la fórmula. Vamos a hacer entonces el cilindro. Lo otro es que tienen que hacer la figura, no simplemente resolver el ejercicio. Entonces tienen que dibujar el cilindro y ponerle las medidas. El radio de 4,3 centímetros y la altura de 8,9 centímetros. Vamos a ver acá si puedo hacer la figura. No. Mm. Listo, entonces ahí ya está el cilindro. El ejercicio me dice que el radio es 4,3 centímetros. Entonces el radio, acuérdense que va desde el centro hasta una parte del círculo, mide 4,3 centímetros. Y la altura es de 8,9 centímetros. Entonces la altura sería esta. Y mide 8,9 centímetros. Entonces ustedes hacen las 4 figuras, ¿no? El cubo, el cilindro, el cono
la esfera y le ponen las medidas que aparecen ahí en cada ejercicio. Y luego sí hallan lo que les pide. Entonces el área lateral. Entonces el área lateral es el área lateral del cilindro es 2 pi por r por h. Entonces 2 por pi por el radio por la altura. Reemplazo, entonces 2 por pi, entonces puedo dejar pi o puedo escribir 3,14 como ustedes quieran, por el radio. ¿Cuánto vale el radio en este ejercicio? 4,3 centímetros. Las unidades no las vamos a poner, simplemente las ponemos al final, ¿listo? Por altura, ¿cuánto vale la altura en este ejercicio? 8,9. Profe, ¿Sí? pero igual no pasa nada si pongo las unidades. No pasa nada, usted puede poner acá 4,3 centímetros por 8,9 centímetros, no pasa nada. Ok. Lo importante es que aparezcan al final o sea, en la respuesta, y que aparezcan bien, ¿sí? Que aparezcan al cuadrado porque estamos hablando de área. Y pues ya esto sí toca con la calculadora. Entonces, ¿tienen por ahí calculadora? La del celular. Pongan 2 por pi por 4,3 por 8,9 y díganme cuánto les da. Da igual a 24.033,5. No, 24.000 no. Bueno, 2 entonces, por pi por 4,3 por 8,9. Profe, Sí, ay, la calculadora. Me dio 240.457. sí, listo, 240 punto o coma 457. Pero entonces vamos a hacer algo acá con todas las respuestas, y es que siempre las vamos a aproximar con dos decimales. Es decir, vamos a tener en cuenta simplemente, vamos a dejarle simplemente dos decimales a la respuesta. Pero profe, para aproximar, pero ¿sí? porque yo lo hice aquí, o sea, así como está en pantalla, ¿por qué me sale a mí 240.33 como decimal? A mí también me sale igual. De pronto puso, en vez de pi, puso 3,1416. Sí, Bueno, lo que pasa es que sí. pues, el valor real de pi no es 3,1416, sino es una aproximación. Entonces, para que sea más exacto, se pone pi. Pero igual si usted pone 3,1416, le da un valor cercano, pero no el mismo, ¿sí? El valor que usted tiene está bien, y también es válido. ¿Listo? Entonces, si acá ponen pi o si ponen 3,1416, les va a dar dos respuestas diferentes, pero son muy cercanas, ¿sí? La diferencia no es mucha. ¿Listo? Entonces, bueno, si ponen pi les va a dar 240,457 y ahí siguen otros decimales. Pero entonces nosotros solamente le vamos a dejar dos decimales a toda la respuesta. Y para entonces dejarle dos decimales tenemos que aprender a aproximar bien. Entonces nos vamos a fijar en el tercer decimal, que en este caso es 7, y ese me dice cómo aproximarlo. Entonces, si el tercer decimal es un número entre 0 y 4, esos dos decimales se dejan iguales, ¿listo? Pero si es un número entre 5 y 9, entonces simplemente se pasa al siguiente número. Entonces, ¿cuál es el siguiente número de 45? 46, que haría 46. 240. Entonces, para aproximarlo bien, como este tercer decimal es un número que está entre 5 y 9, entonces lo pasamos al siguiente, que es 46. Entonces quedaría aproximado 240,46. Si fuera un 3, ¿cómo quedaría aproximado?
El tercer decimal, si fuera un 3, ¿cómo quedaría aproximado? Sería igual. Quedaría igual, simplemente sería 240,45. Listo, pero como es un número entre 5 y 9, pues se pasa al siguiente, que es 46. Y ya, esa es la respuesta del área lateral. ¿Sí Eso o no? estuvo fácil. Les estoy preguntando, ¿esa ya es la respuesta? No, tiene que poner centímetros al cuadrado. Exacto, no se les olvide que acá lo más importante son las unidades. Entonces, centímetros al cuadrado porque es área. Y ahora sí, ya tengo el área lateral de este cilindro. Si le hubiera dado, por lo menos a Charit, ¿cuánto le dio poniendo 3.14? 3.14, ¿cuánto le dio? Me había dado 240,33. ¿Y cuál era el siguiente decimal? Quedaría ¿Cuál era el casi siguiente? igual, ¿no? Porque 240,30. ¿Cuál era el tercer decimal? El siguiente. un minuto, profe. Listo. El 5. El 5, listo. Entonces, aproximándolo a 2 con 2 décimas, con 2 decimales, ¿cómo sería? Quedaría el 5 ya pasa a la siguiente decimal. Ajá, entonces, ¿cómo sería? 240, Coma 34. listo, sí. Quiero que eso le quede claro a todos, ¿no? Para que aprendan a aproximar bien las respuestas. Profe, pero entonces así también se vale. Sí, claro, O sea, también se poner. vale. Ok. Y mire, igual mire que ambos dieron 240 a la parte entera. Y los decimales de 46 a 34, pues no hay mucha diferencia. ¿Sí? Son resultados muy similares. Listo. Y lo otro que me piden hallar es el volumen. El volumen es 2, sí, 2 por pi por radio. No. Perdón, es pi por radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. Todas esas fórmulas están en la guía, no se les olvide. Y ahora simplemente reemplazar. Entonces, pi vamos a dejarlo igual por el radio, que cuánto vale. ¿Cuánto vale el radio en este ejercicio? 4,3. 4,3 elevado al cuadrado por la altura, que es cuánto vale. 8,9. Listo. Y ahora simplemente pongan eso en la calculadora y cuánto les da. Pi por 4.3 al cuadrado por 8.9. Profe, Sí, me da 516,983. sí, listo, 983. Y entonces acuérdense que queremos las respuestas solamente con 2 decimales. Profe, Entonces, sí, no, nada. si en lugar de pi pone 3.14, pues le va a dar un valor un poco diferente, pero el resultado también es válido. ¿Listo? Entonces, las respuestas con 2 decimales, nos fijamos en el tercer decimal, que en este caso es
3. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? ¿Se dejan igual o se pasa al siguiente? Se queda igual. Se queda igual. Entonces simplemente borro el 3. Ya lo tengo aproximado a dos decimales, que sería 516,98. ¿Y qué unidades? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y listo, ya tengo ahí resuelto este ejercicio. ¿Alguna pregunta?